Pagos del Seguro Social. ¿Quién recibirá su cheque de $1,800 esta semana? La Administración del Seguro Social ha comenzado a realizar los pagos para el último mes de este año 2023. A medida que se acerca el final de este año, la Administración del Seguro Social estará enviando el último lote de pagos de este año. Cada mes, la agencia emite más de 70 millones de pagos a los beneficiarios del programa, en cual incluye personas y adultos mayores con discapacidades, así como también a los jubilados. Según las cifras oficiales de la Administración del Seguro Social, el pago promedio de un trabajador jubilado en este año 2023 es de $1,827. La cifra exacta recibida varía dependiendo de diversos factores, como los años trabajados, el salario percibido y los impuestos pagados durante ese mismo periodo. Además, obviamente, la edad del beneficiario en el momento en el cual comenzó a solicitar su jubilación. Así que los invitamos a que se queden hasta el final de este video, porque también estaremos hablando sobre un reembolso de $1,200, el cual deberás solicitarlo antes de que termine este mes de diciembre en este año 2023. En cuanto a las personas con discapacidades que generalmente entran en la categoría de beneficiarios de ingreso suplementario, el SSI, el pago mensual promedio que reciben por cheque en este año 2023 es de $914 para individuos solteros y hasta $1,371 para parejas que declaran sus impuestos en conjunto. ¿Cómo es que se distribuyen los pagos del Seguro Social? La fecha de distribución del pago depende del día de nacimiento de esta persona que recibe los beneficios. Los que nacieron del 1 a un día 10 en cualquier mes determinado reciben el pago el segundo miércoles del mes. Los que tengan fecha de nacimiento entre un día 10 a 21 reciben el tercer miércoles, y los que han nacido un 21 a 31 reciben el último miércoles del mes. Las únicas personas que no caen en este esquema anterior son los beneficiarios del SSI, así como también aquellos trabajadores jubilados que están recibiendo beneficios desde antes de mayo de 1997, ya que ellos reciben los cheques durante los primeros días del mes, y esto va independientemente de su día de nacimiento. Pues muy bien, ¿quién recibirá $1,800 de Seguro Social el día de mañana, 13 de diciembre? Teniendo en cuenta el monto promedio del cronograma de pagos, las personas que recibirán un cheque aproximado de $1,800 el día de mañana, miércoles 13 de diciembre, son aquellos jubilados que solicitaron el beneficio después de mayo de 1997 y que tienen como fecha de nacimiento del 1 al 10 de cualquier mes determinado. En cuanto al resto de beneficiarios, los pagos faltantes para el mes de diciembre son los siguientes. 20 de diciembre. Beneficiarios con fecha de nacimiento entre un día 11 a 20. 27 de diciembre. Beneficiarios con fecha de nacimiento de un día 21 a 31. Y el 29 de diciembre recordemos que estarán recibiendo el pago de enero del próximo año 2024 que se estará adelantando para los beneficiarios del SSI, ya que el día de pago habitual va a caer un fin de semana, el cual tendrá que ser adelantado. Pues muy bien, para las personas que se quedaron hasta el final de este video. Reembolso de $1,200. Tienes que solicitarlo antes de que termine este mes de diciembre. Aunque el crédito fiscal para familias trabajadoras del estado de Washington se aprobó desde febrero de este año, muchas personas aún no reclaman su pago de $1,200 y pues se les está acabando el tiempo. Aunque los estímulos estatales están por concluir junto con este año 2023, los residentes del estado de Washington todavía pueden obtener un reembolso de impuestos de hasta $1,200. Para que obtengan el denominado crédito fiscal para familias trabajadoras, los contribuyentes deben ser activos y reclamarlo. Lo malo es que el tiempo sigue corriendo y se están reduciendo las posibilidades de solicitarlo.
En el mes de febrero de este año 2023, el Departamento de Ingresos del Estado de Washington dio a conocer el crédito fiscal para familias trabajadoras, en el que los contribuyentes podrían recibir desde 50 hasta $1,200. Esta cantidad dependería de factores como ser los ingresos, el número de integrantes y la cantidad de dependientes que tengan. Para solicitarlo, las personas deben cumplir con los requisitos de elegibilidad, en los cuales se incluyen los siguientes. Deben tener un número de seguro social o un número de ITIN, que es el identificador oficial de los Estados Unidos. Deben haber vivido en Washington más de la mitad del año. Deben tener al menos 25 años o menos de 65 años. Aquellos que tengan un hijo calificado del año pasado 2022 también son elegibles. Deben haber presentado, su declaración de impuestos del año 2022. Y por último, deben ser elegibles para reclamar el crédito tributario por ingreso del trabajo federal dentro de su declaración de impuestos del año 2022. El sitio web del DOR tiene una herramienta que nos permite a los contribuyentes determinar si es que somos elegibles. El departamento aclara que este asistente de elegibilidad es solo para fines informativos y los resultados son simplemente estimaciones. Cuando solicites formalmente el crédito se te va a pedir información más detallada para así poder determinar tu elegibilidad. Los residentes de Washington tienen exactamente hasta el 31 de diciembre para poder solicitarlo. Eso quiere decir que tienes un poco más de 20 días para poder enviar tu solicitud. Entre los datos oficiales que se sabe que pueden requerir son los siguientes: una copia de tu declaración de impuestos federales que presentaste ante el Servicio de Impuestos Internos, el IRS, tu número de seguro social o tu número de identificación personal del contribuyente, el ITIN, cualquiera de los dos, las fechas de nacimiento del contribuyente, el cónyuge y sus hijos, tu licencia de conducir o tu número de identificación del estado de Washington si es que tienes uno, cualquiera de los dos, tu dirección postal y residencial. Y por último, tu identificación bancaria y el número de cuentas si es que tú eliges el depósito directo. Este último no será necesario si es que quieres recibir este reembolso mediante cheque en papel. La solicitud puedes realizarlo tanto en línea como en presencial. Si es que lo haces en línea, debes hacerlo a través del MyDOR, que es el sistema de presentación de impuestos. Está disponible tanto en inglés como en español. También se puede realizar mediante una presentación electrónica utilizando el software para preparar impuestos que nos proporciona por diversas empresas. Todo depende de ti. La solicitud incluso se puede presentar por correo o, como les mencionamos, personalmente, pero antes de esto debes descargar un PDF que podrás encontrar en el sitio web del portal del Departamento de Ingresos del Estado de Washington. Una vez que tú lo descargues, lo rellenas y puedes presentarlo presencialmente. Recuerda que este PDF está disponible en varios idiomas, no simplemente en inglés. Si es que quieres obtener un poco más de información oficial para poder enterarte y quizás enviar tu solicitud, puedes visitar el portal del Departamento de Ingresos del Estado de Washington, también conocido como el DOR. Si es que el caso tú aún no has hecho tu declaración de impuestos del año 2022, y quieres realizarlo para poder solicitar este reembolso, recuerda que el IRS acaba de advertir que algunos números estarán expirando pronto. Para aquellos que declaran sus impuestos usando su número de identificación personal del contribuyente, conocido también como el ITIN, tengan en cuenta que para algunos esto también estará expirando antes de la fecha 31 de diciembre. Eso significaría que esos números ITIN no serían válidos para hacer tu declaración de impuestos tanto para el año 2024, 2023, 2022 o 2021. Vamos rápidamente a explicarles cuáles son los números de ITIN que vencen y cómo también pueden renovarlos si es que es el caso. Bueno, los números ITIN que estarán venciendo el 31 de diciembre son aquellos que no se usaron para declarar impuestos federales de los Estados Unidos al menos una vez para los años fiscales 2020, 2021 y 2022. Los ITIN con dígitos del medio, las posiciones cuarta y quinta, son los siguientes: 70, 71, 72, 73, 74, 75 y escalando hasta el 88. Estos han caducado.
Además, los ITIN con los dígitos centrales desde el 90 hasta el 99, si es que fueron asignados antes del 2013, también han expirado. Así que sería bueno que tengan un ojo con estos datos y verifiquen si es que su ITIN no ha vencido, porque si ese es el caso no podrían realizar sus declaraciones de impuestos.